Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo y en este video vamos a hablar sobre tres cosas importantísimas para vender nuestro producto: oferta, valor y cliente. Voy a arrancar este video haciéndoles una pregunta muy simple. ¿Ustedes cambiarían conmigo, harían negocio conmigo si yo les doy $10 a cambio de $10? ¿Harían negocio conmigo? Yo te doy $10 y vos me das de vuelta $10. ¿Te interesa? No, mejor, ¿sabes qué? Vamos a cambiar la propuesta. Yo te voy a dar $20. $20 y vos me das 10. ¿Qué te parece? ¿Mejor o no? ¿Y qué pasaría si yo les doy $100? Yo te doy $100 y vos me das $10. ¿Qué te parece? ¿Te interesó? Eso que acabé de decirle a ustedes es una narrativa para que ustedes perciban, se den cuenta cómo uno piensa sobre valor. Entonces, cuando yo les ofrezco $10 a cambio de $10, a usted no le interesa eso. A nadie le interesa. Yo les ofrezco $20 a cambio de 10, ahí yo decir, caramba, puede ser interesante. Y si les doy $100 a cambio de $10, ustedes dicen, negocio, ahí voy de cabeza, o no. Seguramente pensaron eso. Eso es una narrativa que yo utilizaba mucho en las reuniones con los equipos de marketing en las empresas que doy consultoría. ¿Por qué? Porque mi idea es que perciban el valor que uno tiene. Si yo te digo, te vendo una bicicleta a $1000, vos me vas a decir, no, depende de la bicicleta, no, pero vamos a poner, no sirve. Ahora yo te digo, te vendo una Ferrari a $1000, ¿qué me decís? ¿Te interesa o no? Vas a sacar préstamo, a pedir a tu familia, vas a conseguir ese dinero porque es una oferta irresistible. Y a eso que donde yo quiero llegar, quiero mostrarles a ustedes cómo, de qué manera ustedes pueden representar su producto, mostrar su producto ante los posibles clientes con una oferta que sea inigualable, irresistible, increíble. Pero antes de eso tenemos que entender que existen varios tipos de clientes diferentes. Uno es el cliente que necesita tu producto, que busca tu producto y que lo va a comprar de manera inmediata, ¿sí? Porque necesita solucionar un problema, un dolor, como ya les comenté en otros videos. Ese cliente busca en internet, va al shopping, va a caminar por la calle, le pregunta a un amigo, necesito comprar esto, ¿sabes a dónde consigo? Ese cliente está dispuesto a comprar, independiente del precio, independiente del producto. Él necesita solucionar eso urgente, es una necesidad que tiene. Existe otro tipo de cliente, que es el cliente que sabe que lo necesita, él está buscando ese producto, pero mañana capaz que lo veo, mañana capaz que lo compro, sí, me interesa, yo necesito comprar eso ahí, pero no ahora, puede ser mañana. Entonces ese cliente va postergando. Y existe un tercer tipo de cliente, que es el cliente que necesita de ese producto, pero él no sabe de la existencia de ese producto. Él no sabe que con ese producto solucionaría muchos de sus problemas. Cuando uno hace marketing o hace publicidad encima de un producto, normalmente las personas que hacen ofertas para atraer el cliente normal, el cliente que busca el producto y que lo quiere comprar. Eso es lo que busca. Y ese es el cliente que encontramos. Pero ¿qué pasa? Muchas empresas, o les diría 95% de las empresas, hacen promociones, ofertas para encontrar ese cliente, para mostrarle a ese cliente que tiene urgencia de compra su producto. Entonces, en ese mercado, en igualdad de condiciones, estamos completamente peleando por un cliente. Estamos empatados. ¿Va a ganar qué? Normalmente gana el precio, o normalmente gana la calidad del producto o el plazo de entrega. Y la competencia que tenemos con ese tipo de cliente es enorme, porque muchas de las empresas, igual que vos, que venden un producto o un servicio, están dispuestos a hacer realmente negocios para atraer ese cliente. Ahora, en el caso del cliente número 2, el cliente número 2 sabe que lo necesita, pero no tiene urgencia de compra. ¿Sí? Entonces ese va a ser un poco más selectivo, de golpe va a buscar un poco mejor, va a mirar en internet, va a ir a visitar el negocio, va a agarrar el producto, lo va a mirar, va a analizar. Es el cliente que tiene intención de compra, pero no es para ahora, es en algún momento que le sobra una plata, o que realmente, capaz que más tarde lo compro. Seguramente ustedes ya fueron ese tipo de cliente. Les digo más, ustedes seguramente fueron los dos tipos de clientes. Y también son el cliente número 3, que es el cliente que no sabe que necesita un producto X o un servicio X hasta que lo descubre. Hasta que se da cuenta que ese producto o ese servicio le va a solucionar un montón de cosas, un montón de problemas, o le va a solucionar algo de manera inmediata. Y va a decir, wow, eso es lo que yo necesito. Ese tipo de cliente es el que la mayoría de las empresas no publicitan. La mayoría de las empresas no
muestran a ese cliente su producto. ¿Por qué? Porque las empresas buscan el cliente fácil, el que compra de manera inmediata. Seguramente vos estás pensando así, pero Guillermo, ¿qué quiero yo? Yo quiero vender, entonces ¿qué me importa qué tipo de cliente? Y no es así. Yo les voy a mostrar cómo el cliente que está, el número 1, es el cliente que busca precio. ¿Sí? Dentro del precio más bajo, compra la mejor calidad que puede. El cliente número 2 busca un buen precio por una buena calidad, ¿sí? Pero no tiene urgencia. Ahora, el cliente número 3, cuando descubre que ese producto o ese servicio le va a solucionar un problema que él no sabía que tenía o que él no sabía que lo podía solucionar de manera tan fácil, no ve precio. Ese cliente está dispuesto a solucionar. Yo representé esto que le estoy diciendo con esta imagen. La parte de abajo del árbol son los clientes que están dispuestos a comprar. Son los clientes que saben que necesitan el producto y lo necesitan de manera urgente. ¿Sí? Es el fruto más fácil de agarrar. ¿Sí? Ahora, en la mitad del árbol tenemos los frutos que todavía no están maduros, ¿sí? Que es el cliente que necesita ese producto, pero no tiene urgencia. Él lo va a comprar cuando sea necesario. No, ahora no. De golpe espera el próximo cobro. Él va a ver en qué momento va a elegir su producto. Y el cliente número 3, ¿sí? Es el que está arriba, que es el cliente que está verde todavía. Es el más difícil de alcanzar. Cuando uno va a agarrar una fruta de un árbol, normalmente agarra lo que está más a mano. Y en este caso yo le estoy proponiendo a ustedes que busquemos el cliente que está en la cima del árbol, en la parte de arriba. Ese cliente es el que tiene menos competencia en el mercado. Y seguramente ahora vos me vas a decir, pero ¿por qué yo quiero agarrar ese cliente? Pues ese cliente es el cliente que vos tenés menos competencia. Por eso va a mostrar tu producto, tu servicio y la manera en que tu producto o tu servicio le va a solucionar el problema a ese cliente. Y no va a haber nadie en ese ámbito que sea mejor que vos o que tu producto o que tu servicio. ¿Y de qué manera vamos a atraer a ese cliente? A través de valor. ¿Se acuerdan que les dije? 10, 20, 100, a través de valor. ¿Y de qué manera le vamos a entregar valor al cliente? A través del conocimiento, de mostrarle al cliente, argumentarle al cliente el por qué nuestro producto o servicio es mucho mejor, es superior. ¿Por qué nuestro producto o servicio realmente le va a solucionar su problema? Ojo, que eso que estoy diciendo tiene que ser de manera ética. ¿Ok? Atención con eso. Lo resalto nuevamente. Tiene que ser de manera ética. No hay letras chiquititas, no hay mentira, no hay engaño acá. Tiene que ser ético. Lo que vos decís tiene que ser verdad. Cuando ese cliente percibe que lo que vos tenés es una oferta irresistible, él no va a medir esfuerzos para comprar tu producto o tus servicios, porque simplemente soluciona su problema. Seguramente ustedes me están preguntando por qué yo iría a buscar ese tipo de cliente y no aquel que compra de manera inmediata. El cliente que está abajo del árbol, ¿sí? Los frutos que ya están maduras. Vamos a poner un número. Vamos a suponer que existen 500 clientes dispuestos a compra inmediata, que tienen urgencia. Pero existen más de 30.000 empresas ofreciendo un producto para ese cliente. Ahora, en la mitad del árbol existen 5.000 clientes que necesitan comprar ese producto, que saben pero lo están dejando para mañana. Lo que pasa es que ese cliente, pocas empresas hacen marketing para ese cliente. ¿Por qué? Porque es un cliente que todavía no está decidido. Entonces es un poco más difícil encontrarlo. Ahora, si nos vamos a la parte de arriba del árbol, existen más de 100.000 clientes que no saben que existe este producto, que no saben que tu producto o tu servicio les va a solucionar un problema que ellos tienen. Y créanme, muy, pero muy pocas empresas logran alcanzar ese cliente, logran atraer ese cliente. ¿Por qué? Porque las empresas no logran tener conexión con el cliente, no logran identificar ese cliente y no logran entregar un marketing que atraiga, que le llame la atención a ese cliente. Y ahí que entramos nosotros, entregando un producto de valor. Nosotros vamos a construir una relación con ese tipo de clientes. ¿De qué manera? Educándolo, mostrándole el A más B de por qué nuestro producto es tan bueno. Vamos a un ejemplo. Si yo fuera abogado, yo puedo decir servicios de abogacía, llamame al teléfono tal o mandame un email a esta dirección. Estoy buscando cualquier tipo de cliente. Ahora, si yo busco el cliente B, si el cliente de la mitad del árbol, yo voy a decir servicio de abogacía para separaciones, divorcios, en fin, nosotros vamos a detallar un poco más,
¿sí? Y vamos a tratar de encontrar un tipo de cliente específico. Ahora, en el caso número 13, el cliente que no sabe que necesita nuestro producto o servicio, nosotros vamos a entregar un contenido de valor, vamos a educarla a esa persona. Cuando mañana él descubra que necesita nuestro producto o en este caso nuestro servicio, ¿saben de qué él se va a acordar? De nosotros, porque nosotros somos el abogado que vamos a estar presente en Instagram diciendo, si vos tenés un auto y te lo robaron y no sé qué, y vamos a ir dando explicaciones acerca de conocimiento en el área. Vamos a ir mostrándole cómo nosotros entendemos y vamos a crear una autoridad en el área. Nosotros vamos a tornarnos una referencia cuando de abogacía se trata. ¿Entienden a dónde quiero llegar? Es por eso que existe hoy en día tantas personas que en vez de vender un producto directamente, primero educan a su público en búsqueda del cliente que está en la parte de arriba del árbol. Imagínate que vos sos una cocinera y vos simplemente pones una imagen con una receta de una torta, ¿sí? Y le pasás de qué manera tiene que hacer la torta. Fácil, ¿no? Una foto y nada más. También le podés dar la opción, si no la querés hacer, cómpramela. También le podés dar esa opción. Y si querés, le podés bajar el precio. Decirle, no querés hacerla, cómpramela. Yo la vendo a $10, por decir un valor. ¿Ok? Ahora, si vos sos buscás el cliente B, el que está en el medio del árbol, vos vas a mostrar la receta, vas a mostrar la imagen de la torta, vas a mostrar el antes y el después de cómo se fue construyendo la torta. Y también le vas a decir, ojo, que el secreto es el horno a 160 grados, la harina va primero antes que el huevo y después le pones el azúcar. Entonces vos le das un poco más de instrucciones, vos lo estás educando a tu cliente. Y en ese caso le dices, si no te sale, cómpramelo. Ahora, cuando vos buscas el cliente de la parte de arriba del árbol, vos podés mostrar el paso a paso de la torta, vos podés mostrar cómo comprar esos productos, por qué la harina tal es mejor que tal, por qué la crema tal es mejor que tal, ojo con esto, ojo con aquello, y le vas enseñando pequeños tips sobre cómo construir la torta ideal. Cuando vos empezás a mostrar eso y encima le das la receta para que la haga completamente gratis y le decís, en caso que no te salga, mandame un WhatsApp que yo te explico todo. Le estás entregando valor, le estás enseñando sin cobrarle absolutamente nada. Y esta persona se va a sentir profundamente grata. Cuando haga la torta y le salga, se va a sentir profundamente grata. Y eso es reciprocidad, un disparo mental muy, muy fuerte que usamos en marketing. Por eso que después, cuando esa persona que hace la torta y te enseña los videos y te manda la receta y te dice qué producto es mejor que el otro, a la hora que vos quieras comprar una torta o quieras comprar un libro de recetas, ¿de quién vas a comprar? ¿De que te mostró la foto con la receta o aquel que te está enseñando todo de manera desinteresada? Entiendo a dónde quiero llegar. Entonces, de esa manera que nosotros trabajamos en el marketing, de esa manera que buscamos nuestro cliente ideal, el cliente que no sabe que existe nuestro producto y no necesita nuestro producto hasta conocerlo. Es por eso que nosotros vamos a educarlo y mostrarle de qué manera nuestro producto le puede solucionar un problema que él tiene, un dolor que él siente. Esto es un asunto largo para charlar, pero no en este video, seguramente lo leemos en otros videos. Déjame abajo tu comentario si te interesa este tipo de asuntos, si realmente entendiste lo que quise decir y si pudiste entender hasta qué punto esto realmente es importante para tu producto o tu servicio. Déjame tu pregunta también si tenés alguna duda y nos vemos en el próximo video. Un abrazo.